un gusto de poder saludarles una vez más. Les habla el pastor Miguel Ángel Núñez, transmitiendo, como todas las semanas, con una reflexión que nos permita ir a la Escritura con un espíritu distinto y encontrar en ella expresiones e ideas saludables para nuestra mente, para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros vínculos y nuestras relaciones. La Biblia es una fuente de extraordinarios consejos, pero quiero decirles que la Biblia también es peligrosa. ¿Y qué quiero decir con esto? La Biblia, bien entendida, correctamente entendida, es un instrumento extraordinario para modificar conductas, para cambiar conceptos, para introducir nociones éticas, morales extraordinarias. Pero mal estudiada, en las manos inadecuadas, en las mentes incorrectas, la Biblia es un libro altamente peligroso. Porque si extraemos de las Escrituras citas, textos, palabras fuera de su contexto, le hacemos decir a la Biblia cualquier cosa, como ocurre muy a menudo, lamentablemente. Cuesta creer y entender que a través de la historia humana, el cristianismo ha sido uno de los grupos cristianos más horrendos que ha existido. Por el cristianismo se han producido genocidios, guerras, actitudes éticas que son reprobables en toda forma. Por ejemplo, la Biblia ha servido para justificar la esclavitud. Durante muchos siglos, los esclavistas cristianos utilizaron la Biblia como fuente de conducta, para justificar su conducta. La Biblia ha servido también para justificar la pena de muerte, creyendo que con la pena de muerte están solucionando problemas que aparentemente la Biblia justifica cuando es falso, cuando se estudia de manera inadecuada. La Biblia ha servido para justificar lo que Tomás de Aquino llamaba la guerra justa, lo que los cristianos en la Edad Media llamaron la guerra santa. Nos admiramos del pueblo musulmán por lo que los musulmanes hacen, algunos musulmanes, porque en general millones de musulmanes viven en paz. Pero nos olvidamos de las atrocidades que hicieron los cristianos en los pueblos árabes, con la justificación de que iban a rescatar Jerusalén, Israel, e iban a quitarle las tierras santas a los infieles. Leer sobre las cruzadas es verdaderamente una vergüenza para el cristianismo. Pero si avanzamos en la historia, la Biblia también ha sido un elemento para justificar el racismo, por ejemplo. Muchos racistas cristianos en el pasado y en la actualidad utilizan la Biblia para justificar su forma de pensar atroz. Sirvió la Biblia para justificar el asesinato de personas. De hecho, muchas cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial fueron fundamentadas en las Escrituras, en ambos bandos, tanto en el nazismo, en el fascismo, como en el cristianismo. Así que no nos equivoquemos, la Biblia sirve para todo, para lo bueno y para lo malo, si la estudiamos mal o si la estudiamos bien. De allí el problema de extraer adecuadamente de las Escrituras los conceptos que necesitamos prever. Hoy día vamos a hablar de un texto famosísimo, utilizado por sexistas, machistas, androcéntricos y una cantidad enorme de varones que mal usa la Biblia, y que ese mal uso de ese texto ha acarreado millones y millones de lágrimas, de sufrimiento, a cientos y cientos de miles de mujeres a través de la historia, y sigue acarreando sufrimiento a cientos y cientos de mujeres hoy día.
Los machistas suelen acallar cualquier conversación que signifique hablar de paridad, de equidad, de una relación de pareja equitativa, donde varón y mujer son tratados como dignos, donde no hay jerarquía, y suelen acallar cualquier conversación citando un texto de Pablo: el marido es cabeza de la mujer, punto. Qué triste. Qué triste la ignorancia. Qué triste las mujeres que aceptan ser sometidas, humilladas, infantilizadas, creyendo que eso lo dice la Biblia sin estudiar ni el antes ni el después, ni el contexto histórico, ni el contexto lingüístico, nada, lo aceptan pasivamente. Porque este problema no es solamente de varones, también es de mujeres que aceptan con pasividad un concepto que no es bíblico. Le hemos agregado a la Biblia un concepto cultural propio de sociedades sexistas, machistas, androcéntricas, donde la mujer es estigmatizada, infantilizada, humillada, sometida, y se supone que eso es diseño divino. No sé ustedes, pero a mí me molesta pensar que gente inteligente utilice argumentos tan irracionales para intentar someter a una persona. Partamos por el principio. En el modelo divino, varón y mujer son creados a imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Y en ninguna parte de la Escritura dice de que el varón es imagen de Dios superior a la mujer. No lo dice. Muchos machistas suelen citar 1 Corintios 11, lo vamos a estudiar en otro momento, porque también hay que leer el contexto. Cosa que los machistas y la gente ignorante no suele hacer, lamentablemente. Y yo quisiera con cariño, con bondad decirle: queridas damas, no aceptes cualquier cosa que te digan, estudia. Queridos varones, si tienen inteligencia, si de verdad quieren pensar y actuar como Dios nos dice, con sabiduría, estudia. En el siglo XVI se introdujo una práctica en el cristianismo que vino de la mano de algunos teólogos de la Iglesia anglicana. Y esa práctica consistió en creer de manera absurda que cada palabra de la Biblia la dictó Dios, cosa que no es verdad. Dios inspiró la mente, no las palabras. En segundo lugar, inventaron de que era posible con la Biblia justificar cualquier concepto. Y crearon lo que se llama en hermenéutica el principio del texto prueba. ¿En qué consiste? En que para cada cosa se necesita un texto que lo pruebe. Y es lo que muchas personas ignorantes de las Escrituras le llaman un así dice Jehová. Y perdóname, la Biblia no se refiere a todo. La Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un texto de sexología, la Biblia no es un libro de ética, la Biblia no es un libro de sociología, la Biblia no es un libro de antropología, etcétera, etcétera. La Biblia establece principios, pero además de establecer principios, la Biblia señala horrores de la naturaleza humana. Y el propósito de la Escritura no es hacer ciencia, no es hacer sexología, no es hacer antropología, no es hacer lo que alguna gente dice que la Biblia hace. El propósito de la Biblia es presentarnos el carácter de Dios, para que a través del carácter de Dios podamos entender la mayor manifestación del carácter de Dios, que es Jesucristo, y acudir a Jesucristo como nuestra única salvación, como nuestro único medio de salvación. Si utilizo la Escritura para algo diferente, simplemente estoy malversando la Escritura. Ahora, ¿qué ocurrió con el texto prueba? Lo que algunas personas practican hasta el día de hoy. Tomar una palabra de acá,
juntarlo con otra palabra de allá, hacer citas pegadas, yo le llamo pegoteo de versículos, y llamarle a ese pegoteo de versículos estudio bíblico. Eso no es estudio bíblico, es simplemente pegoteo. A mí me gusta mucho la poesía. Admiro a algunos grandes poetas. Podría tomar un verso de Pablo Neruda, juntarlo con un verso de Gabriela Mistral, juntarlo con un verso de algún otro poeta, y podría hacer un poema a la pinta mía. Y decir otra cosa. ¿Qué es lo que hace la gente que anda en la Biblia de aquí para allá y que cuando predican citan 100 versículos de la Biblia porque juntan una frase con otra frase, con otra frase, y ¿qué hacen? Lo sacan de su contexto histórico, cultural y lingüístico. Y al hacer eso, tergiversan la Escritura. Y al tergiversar la Escritura, simplemente le hacen decir a la Escritura lo que la Escritura no dice. Si ustedes leen textos de gente que critica a la Biblia y critica a los lectores de la Biblia, tienen toda la razón. Porque critican a Pablo, por ejemplo, de ser un chauvinista, de ser un misógino, de ser un sexista, de ser un machista. Claro, tienen razón, porque esa es la impresión que dan las personas que toman citas fuera de contexto. Pero cuando entendemos a Pablo claramente, no hay mejor defensor de la mujer que Pablo, porque Pablo entendió el mensaje de Cristo y comprendió, un rabino judío de su tiempo, el significado de lo que Cristo hizo. Por eso que Pablo no tuvo empacho en nombrar discípulas, en nombrar a personas para que fueran personas que manifestaran el mensaje de Jesucristo. Él no tenía problemas en que la mujer participara de igual a igual en la predicación del Evangelio, y que fueran pastoras, y que fueran personas que predicasen y enseñasen y liderasen. Priscila, Fede y otras mujeres. Pero como habitualmente los chauvinistas, machistas y gente que no está interesado en la verdad bíblica toma citas aisladas, le hace decir a Pablo cualquier cosa, y la imagen que proyecta Pablo en círculos no cristianos es todo lo contrario de lo que Pablo es. Yo le explico a gente que tiene mucha rabia con la Biblia, porque da rabia la manera como ha sido usada la Biblia y todo lo que el estudio de la Biblia mal enfocado ha provocado en muchas y muchas personas y sigue provocando en miles de personas. Cuando no lo entendemos, lamentablemente, introducimos mal. Cuando le explico a gente inteligente y le explico el contexto, le digo el significado de las palabras originales, muchos mueven la cabeza y dicen, ¿y por qué no se enseña eso? Y lo mismo me pregunto yo, ¿y por qué no se enseña? Porque es mucho más cómodo transmitir conceptos culturales erróneos que estudiar la Escritura. Muchos sermones, muchas predicaciones, muchos libros, muchos pseudo estudios de la Biblia no son más que estereotipos, prejuicios y repetir ideas culturales introducidas a la Biblia de una manera impropia. Cientos y cientos de millones de mujeres han sufrido y siguen sufriendo producto de una mala interpretación de la Escritura. Dicho eso, vamos al texto en cuestión. Está en Efesios. Para empezar, tenemos que preguntarnos quién lo escribió. En la carta a los Efesios, porque no es un libro, es una carta, la escribió Pablo. Y la escribió Pablo pensando en las personas a las cuales él les había enseñado, que necesitaban aprender algunas cosas más porque no habían entendido con claridad el mensaje que les había transmitido. Pablo fundó la comunidad cristiana de Éfeso. ¿Y qué era Éfeso? Éfeso es una ciudad que todavía existe, que está actualmente en Turquía,
En el momento en que Pablo predicó era una ciudad griega, aunque estaba en Turquía o en lo que era Asia Menor, era una ciudad griega. Los griegos, para los que saben algo de historia, no solamente se mantuvieron en su península, ellos invadieron otros territorios y fundaron ciudades, y una de las cuales fundaron es Éfeso. Era una ciudad que tenía una diosa tutelar, una diosa muy importante en el mundo antiguo, que no viene al caso que tratemos, pero es importante señalarlo porque los dioses tutelares de las polis, es decir, de las ciudades-estado, configuraban de alguna manera la manera de ser de la gente de esa ciudad. Si alguna vez estudiaron historia antigua, sabrán de que cada ciudad era un estado, por eso se llamaba polis, las ciudades-estado. Y Éfeso era una de esas. Ahora, en tiempos que Pablo escribió, Éfeso ya no era una ciudad griega, era una ciudad romana que pertenecía al Imperio Romano, pero seguía teniendo la influencia griega que había tenido por varios siglos. En el contexto en el cual Pablo escribe Éfeso, la mayoría de los cristianos de la comunidad cristiana de Éfeso no eran gente de origen judío, eran gente de origen griego. Pensaban como griegos, actuaban como griegos, sentían como griegos. Y Pablo intenta explicarle a esa gente de mentalidad griega que se ha convertido en cristiano qué significa ser cristiano. La mayoría de la gente que no estudia la Biblia simplemente lee el versículo 23 del capítulo 5. Pero eso es impropio. La idea que Pablo plantea comienza en el capítulo 4, versículo 17, es decir, mucho antes. Claro, como tenemos esa tendencia a leer versículos sueltos y sacarlos de su contexto, no entendemos qué está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que está planteando Pablo desde el versículo 17 en adelante? Empieza a decirle a sus lectores, es decir, en realidad a sus oidores, porque estas cartas no eran para ser leídas, sino para ser, no para ser leídas en particular, sino para ser leídas en público, porque la mayoría de la gente además era analfabeta. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, lo que Pablo está pretendiendo es que aquellas personas que son de origen no judío, que han aceptado el cristianismo, sean diferentes a sus vecinos, que no son cristianos, pero que han pensado o que piensan similar a ellos. Por eso que habla de la mente. Esto es interesantísimo en la Escritura. Los cambios más importantes proceden de la mente. Si no cambias tus ideas, si no cambias tus conceptos, no cambias tú. En psicología cognitiva hablamos mucho de la transformación del pensamiento, porque si no transformas, no cambias tu manera de pensar, no va a cambiar tu vida. Y eso es lo que está planteando Pablo. Leo la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo, para que entiendan la fuerza, el poder de lo que Pablo está planteando. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Lo escribió hace siglos, pero hoy día esto es aplicable 100%. Gente que su mente está entenebrecida y no ve otra cosa que su machismo, su androcentrismo y su sexismo. Luego les dice, han perdido, versículo 19, toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y les recuerda lo que Pablo quiere que recuerden. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo.
Y si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿De qué está hablando Pablo? Está diciendo de que antes de ser cristianos tenían una manera de pensar, y ahora al ser cristianos tienen que mudar, cambiar su mente, su manera de pensar. Antes vivían dominados por pensamientos, estructuras de pensamiento y formas de ser que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y como Pablo es muy práctico, comienzan a dar una serie de ejemplos de qué significa cambiar la mente. Cuando cambia tu mente, cambian tus actos. Y empieza a hablar de, por ejemplo, versículo 25, que tienen que dejar la mentira. En el versículo 26, que deben dejar de enojarse y si se enojan no deben pecar, es decir, no agredir, no maltratar. En el versículo 28 habla de ya dejar de robar. En el versículo 29, para muchos de hoy, ese versículo les viene muy bien, evitar toda conversación obscena. No agraviar al Espíritu Santo con el tipo de conversaciones que hacen. Versículo 31, abandonar la amargura, la ira, el enojo, etc. Versículo 32, los anima a ser bondadosos. Capítulo 5, versículo 1, les invita a ser imitadores de Dios como hijos amados, para andar en amor como Cristo nos amó. Es decir, que era gente complicada, que se la pasaban peleando, que se la pasaban hablando mal de otros, y Pablo dice, así no se les enseñó, actúen de otra manera. Y luego dice, el versículo 3 comienza a hablar ahora de conductas sexuales, perversas, pero la fornicación, del versículo 3, en la Nueva Versión Internacional, ni siquiera deben mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, etc. Deben dejar, versículo 4, las palabras indecentes, las conversaciones necias, los chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar definitivamente. Habla de los avaros en el versículo 5. En el versículo 6, que no los engañen con argumentaciones vanas, de decir, piensa, usa su cabeza, reflexiona. No se hagan cómplices de gente que no piensa, que no organiza su mente, versículo 7. Versículo 8, porque ustedes antes vivían en la oscuridad, ahora viven en la luz, hagan las cosas diferentes. Dice en el versículo 12, da vergüenza mencionar algunas de las cosas que hacían ustedes antes. Versículo 15, tengan cuidado de su manera de vivir. Es decir, les está diciendo, cambien. Jesucristo implica cambio. Entonces les habla de todo, de cambios externos, de la relación con las demás personas. Los habla en versículo 17, no sean insensatos, entiendan la voluntad del Señor, anímense unos a otros. Y llegamos al versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Versículo que los machistas, los sexistas, los misógenos, los androcéntricos se saltan olímpicamente. ¿Cómo sabía Pablo que el someterse unos a otros en el temor de Dios o por reverencia a Cristo iba a producir rechazo o iba a producir que algunos simplemente se negaran a aceptarlo? Empezó a explicarle. Les explica con las esposas, les explica con los trabajadores, les explica con los padres y los hijos. Y con las esposas es lo primero que hay que hacer. Pero antes de entender esto, entendamos que era una esposa en Éfeso, en el mundo griego. Para empezar, las mujeres no tenían derecho. No tenían derecho. Ellas eran bienes muebles, traspasadas del clan paterno al clan paterno del esposo.
no por decisión propia, sino porque eran elegidas por alguien o vendidas por los padres. Así mismo, vendidas, porque no tenían derechos. La única función de una mujer era cuidar su casa y procrear hijos. Y los varones podían hacer lo que quisieran. Podían tener más de una mujer, podían tener esclavas sexuales, aparte de la esposa, podían hacer lo que quisieran. Las mujeres tenían menos valor que algunos animales. Un caballo en tiempos de Éfeso valía más que una mujer. A esa gente perversa, a esa gente con una mentalidad horrorosa, le está diciendo a Pablo: sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué? Si en tiempos de Pablo muchas mujeres se suicidaban para no tener que ser casadas a la fuerza con personas que no querían. Era horroroso. Si ustedes quieren leer algo de esto, lean algunos textos clásicos de algunos filósofos del mundo antiguo como Aristóteles y Platón, y se van a dar cuenta que las mujeres eran despreciadas. El mundo griego despreciaba a la mujer. Aristóteles dice: las mujeres tienen cerebro de gallina, lo cual definitivamente no es un elogio, es un insulto. Platón, en el libro de la República, sugiere que las mujeres deben ser un bien común de todos los hombres de la ciudad. ¿Qué es eso? Eso es desprecio, eso es corrupción de la mujer. Y este tipo de individuos que se hacen cristianos ingresan, como siguen ingresando hoy día a las iglesias y al cristianismo, cientos y miles de personas que reciben un chapuzón de agua que le llaman bautismo, pero siguen pensando igual como pensaban antes de ser cristianos. Y Pablo lo sabe. Por eso que le dicen: no, cambien su manera de pensar. Versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Perdónenme, pero eso está mal traducido. El texto original dice: sujétense a sus propios esposos como al Señor. Y la palabra sujetar tiene más sentido que someter, porque no está hablando de someter en ese versículo. Sujetar es manténganse unidas. De ahí viene el sujetar, o lo que llamamos sujetadores. Sujetar. Es decir, manténganse unidos. ¿Y por qué le parte con las mujeres? Porque era habitual que muchas mujeres en el mundo antiguo abandonaran a sus esposos corriendo riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque era horroroso vivir en las condiciones en las cuales vivían las mujeres griegas. ¿Han escuchado alguna vez de alguna mujer griega importante? La primera médico que hubo en Atenas. Durante 40 años se disfrazó de varón para poder ejercer como médica, y cuando se descubrió que era mujer y no varón, quisieron asesinarla. No hubo filósofas griegas, no hubo pensadoras griegas, no hubo líderes, mujeres griegas, porque los griegos tenían una actitud horrenda en relación con la mujer. Solo en el mundo moderno se comenzó a introducir nociones distintas en el mundo griego. Ahora, versículo 23, el versículo de la discordia. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. En primer lugar, ningún esposo es cabeza literal de su esposa. Esta es una metáfora. Y la palabra clave en esta metáfora es como, que es una expresión que implica comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué hace Cristo por la iglesia? En primer lugar, Cristo no somete a la iglesia. Cristo ama a la iglesia y Cristo salva a la iglesia. Versículo 24. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, es decir, se mantiene unida a Cristo, también las esposas deben sujetarse a sus esposos en todo. Esposos,
amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nos cuesta entender el contexto. Ningún marido de Éfeso estaba obligado a amar a sus esposas. En realidad no amaban a las mujeres, se amaban a sí mismos. Muchos eran bisexuales y muchos eran abiertamente homosexuales y tenían esposas simplemente para procrear hijos. Muchos no amaban. Y aquí Pablo les está diciendo, ámenla. Así como Cristo amó, y vuelta al cómo, así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, comparar a Cristo en la relación con el esposo. ¿Y para qué van a amarla? Para hacerla santa, versículo 26. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y seguramente los griegos se rascan la cabeza y dicen, ¿de qué está hablando? ¿Cómo la mujer va a ser santa? ¿Cómo la mujer va a ser pura? ¿Cómo la mujer va a ser intachable? No les cabía a esos griegos en su mente que la mujer pudiese tener derechos. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. ¿Qué está haciendo Pablo? Intentando cambiarle su manera de pensar. Y les dice, tu mujer no es un animal, tu esposa no es un bien, tu esposa no es un objeto, es un ser humano que vale tanto como la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús por la iglesia? Murió por la iglesia. Se entregó a sí mismo por el cuerpo de Cristo. Jesucristo se sacrificó, se entregó plenamente. Y les recuerda el versículo 31 algo que dice Moisés. Por eso dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y luego le agrega, y que la esposa respete a su esposo. Respeten el contexto donde las mujeres no le tenían ningún respeto a individuos violentos, agresivos, violadores, maltratadores, que trataban a las mujeres como si fueran una esclava. Ahora, les dice, respeta a tu esposo, después de haberles dicho todo lo que le dijo a los esposos. Porque si un esposo no cumple con lo que Cristo está diciendo, con lo que Pablo está diciendo como imagen de Jesucristo, no merece respeto. No merece respeto. Y señora, nadie te obliga a quedarte al lado de un energúmeno que te maltrata, que te trata como si fueras basura y que te trata como si fueras un ser humano de segunda categoría. Eso no es de Dios. Eso definitivamente es del enemigo de Dios. Así que ser cabeza de la mujer no significa mandar, no significa tomar las decisiones, no significa pensar por otra persona, no significa liderar, no. Ser cabeza de la mujer es asumir el rol que asumió Cristo con la iglesia. Se entregó, se humilló, se dio su vida por la iglesia. Así que, querido varón que me estás escuchando, si no estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa, llámate oreja, pie, nariz, lo que sea, pero no puedes llamarte cabeza. Porque cabeza, en el mundo griego y en las metáforas griegas, era símbolo de sacrificio. Kefale, la palabra que utiliza Pablo como metáfora, kefale, cabeza, en las metáforas griegas, no tenía el sentido de jerarquía, de dominio, de mando. Eso lo tenía en el contexto latino-romano, pero no en el contexto griego.
Cabeza en el contexto griego era símbolo de sacrificio. Algo queda en la cultura nuestra cuando decimos alguien hizo algo equivocado o alguien tomó una decisión que implica ponerse en disputa con alguien poderoso, dice, le van a cortar la cabeza. En el trabajo hizo algo que no correspondía, le van a cortar la cabeza. Es decir, es una forma metafórica, nadie te corta la cabeza, pero una forma metafórica para decir, perdiste. En el mundo antiguo, kefale era símbolo de sacrificio, no de jerarquía. Jerarquía significaba otra cosa. Usía, es decir, el que manda. Jarje, de donde viene principado, principal, pero no kefale. Kefale significaba sacrificio. ¿Y a quién pone como ejemplo Pablo? A Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Se entregó por la iglesia, dio su vida por la iglesia. Qué distinta habría sido la historia del cristianismo si desde el comienzo hubieran entendido lo que Pablo quiso decir. Luego sigue hablándole a los padres y le habla a los que tienen siervos o empleados, el mismo concepto, de una forma distinta porque el contexto es distinto. ¿Dónde parte la idea? En el versículo 21, sométanse unos a otros. ¿Dónde parte toda la argumentación? En el versículo 17 del capítulo 4. Es decir, vivan de forma distinta a lo que viven sus vecinos que no conocen a Cristo. Es indignante tener cristianos que dicen amar a Cristo y humillan a sus esposas, someten a sus esposas, infantilizan a sus esposas. Esos no son varones cristianos. Son paganos, porque dicen ser lo que en la práctica no son. Un varón cristiano trata a su esposa como Cristo trata a la iglesia, con amor, con cariño, con bondad, nunca sometiendo, nunca maltratando, nunca infantilizando, porque eso no hace Cristo con la iglesia. Así que, queridos y queridas que escuchan, si has utilizado este texto para creer que el varón tiene jerarquía sobre la mujer, te has equivocado rotundamente. Si has utilizado este texto como una manera de justificar tu machismo, tu androcentrismo, tu sexismo, para decir que la mujer es inferior a ti, te has equivocado rotundamente. Si utilizas ese texto para decir que el varón manda y la mujer obedece, te equivocas rotundamente, porque de eso no está hablando la Escritura. La Escritura te está diciendo a varones perversos como existen hoy, a varones que han pervertido su mente como existen hoy. Deja de tratar a tu esposa, deja de tratar a las mujeres como si fueran seres humanos de segunda categoría. Así no actúa un cristiano. ¿Cómo actúa un cristiano? Así como actúa Jesús con la iglesia. Se sacrifica, se entrega, se da, ama incondicionalmente. Ese es el único modelo lícito para un varón que se llama cristiano. Y si no quieres aceptar, tienes dos formas de actuar, dos cosas que hacer. Toma la Biblia y destrúyela, porque tú no puedes creer en ser jerarca de tu familia si lees la Biblia, porque la Biblia no te autoriza para eso. Si no crees en lo que te estoy planteando y no aceptas lo que Pablo dice, entonces, por favor, para no traer vergüenza al cristianismo, deja de llamarte cristiano, porque no lo eres. Porque un cristiano es aquel que hace lo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo que Pablo te está diciendo? Cristo cuida, protege, ama a la iglesia, se entrega totalmente por la iglesia. Eso es lo que tú, varón cristiano, tienes que hacer con tu esposa. Evidentemente se lo está diciendo a gente que cuando escuchó esto de Pablo tienen que haber rasgado vestiduras y haberse enojado. ¿Cómo es posible que me esté diciendo eso? Y te lo está diciendo Pablo a ti. Y si leemos entonces Pablo en esta perspectiva correcta,
Entonces Pablo es extraordinario. Pone a la mujer en el lugar que nunca debió haber perdido en la historia de la humanidad. No me crean a mí. No me crean. Yo los invito a leer la Escritura. Y queridas damas, y especialmente damas machistas, porque las hay y muchas, lee la Escritura. Lee la Escritura. Porque la Escritura dice que tú eres imagen de Dios, igual que el varón. Y no has sido hecha para estar sometida a un varón. Has sido hecha para utilizar tu mente de la misma forma como un varón. Dios nos hizo para la paridad, para andar juntos, unidos, no que uno mande y el otro obedece, sino para estar juntos en una relación de equidad. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Ha sido un privilegio nuevamente estar con ustedes. Gracias por todo lo que nos escriben, gracias por todos los mensajes que transmiten. Ya son tantos que ya simplemente no puedo saludar. No olviden, antes de terminar, de suscribirse al canal para que puedan recibir otro mensaje similar a este. Que Dios les bendiga. Un privilegio haber estado con ustedes. Les habló el pastor Miguel Ángel Núñez.